han conectado las tres ocasiones y ojalá que al final pues nos puedan comentar de dónde nos acompañan para que podamos pues, seguir con estas redes de comunicación. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de parálisis cerebral. Este es un tema también que nosotros vemos con mucha frecuencia, entonces por eso nos interesaba que ustedes lo conozcan también. Y vamos a seguir la misma dinámica de los días previos, que va a ser hablar un poco sobre las generalidades, la genética, el lenguaje y estrategias de intervención en el aula. Igual que los días previos, si ustedes tienen alguna duda, les agradecemos la puedan anotar y lo comentamos al final de la sesión. Estamos de verdad todos muy interesados en comunicarnos con ustedes y resolver sus dudas, entonces pues bueno, esperamos que puedan participar con nosotros. Vamos a dar inicio entonces a este tema. Primero quiero comentar con ustedes la definición de la parálisis cerebral, porque realmente de la definición es de donde surge todas las características de este diagnóstico. Se considera como una condición que va a generar una limitación en la actividad. Esa es la característica base de la definición de parálisis cerebral. O sea, siempre que tengamos alteraciones en el movimiento, que nos limiten o dificulten la actividad, vamos a estar hablando probablemente de parálisis cerebral, aunado a estos otros términos que vamos a mencionar. También debe de presentarse alteraciones en el tono de la postura y en el movimiento. Es decir, tenemos que tener tono afectado, que puede ser hacia la espasticidad, cuando vemos a los niños como duros, ¿no? Que nos cuesta trabajo realizar el movimiento, o también puede ser hacia el tono fluctuante o bajito, incluso dependiendo de la clasificación de la parálisis cerebral, puede ser como niños un poco con un tono más bajo, que diríamos que están como aguaditos, ¿no? Entonces, hay trastornos en el desarrollo del tono postural y del movimiento, y es una patología que está persistente, es decir, va a empezar en un momento determinado y va a permanecer a lo largo de la vida. Es decir, la parálisis cerebral realmente no se quita, permanece todo el tiempo, aunque, como menciona aquí, no es invariable, esta es una doble negación, a lo que se refiere es que realmente va a haber cambios a lo largo de la vida, o sea, puede ser que a los 2 años de edad tenga algunas características clínicas y que se va a notar diferente a los 7 años, probablemente. Pero aún así, dentro de estas características de parálisis cerebral, no cambian dentro de la clasificación de parálisis cerebral, pero sí puede ser que a veces veamos a un niño que tiene espasticidad un poquito más durito y en otras ocasiones un poco más relajado o no tan espástico. Entonces, va a ir variando a lo largo de la vida. Y la otra característica importante es que es secundario a una agresión no progresiva. Es decir, una lesión a un cerebro inmaduro es un cerebro que está en desarrollo, por lo tanto es antes de los 2 años de edad, que pueda ocasionar alteraciones cerebrales, bueno, se daña el cerebrito y no progresa, es decir, la lesión se da en un momento y no va a empeorar a lo largo de los años. Esta es una característica importante porque hay algunas enfermedades en las que sí tenemos alteración a lo largo de los años, es progresiva, y esto pues nos habla de que no es parálisis cerebral entonces. Entonces, como estas características de la definición hace que sea un poquito más claro qué es lo que tenemos que considerar como parálisis cerebral. Y pues bueno, les mencionaba que tiene que ser antes de los 2 años de edad. Entonces, todo daño neurológico que nos ocasione alteraciones en el movimiento antes de los 2 años de edad va a ser parálisis cerebral. Y las causas pues pueden ser muchas. Existen algunos factores de riesgo, así se les conoce, son aquellos elementos que nos puedan ocasionar una mayor probabilidad de desarrollar parálisis cerebral. Aquí se los puse en unos circulitos para hacerlo un poquito más evidente o más claro, y lo que vemos es que tenemos 2 tipos de factores de riesgo, que son factores de riesgo biológicos y factores de riesgo ambientales o socioculturales. Los biológicos son prácticamente pues asociados más al bebé y pues muchas veces a la mamá también. Y los riesgos ambientales o socioculturales están asociados al medio en el que nos desenvolvemos. Aquí les puse en rojito un círculo que pues ustedes se pueden dar cuenta cómo se juntan estos 2 factores de riesgo. Así es como la mayoría de las veces lo vamos a ver, factores de riesgo que se mezclan. Y por lo tanto, pues la suma de los factores de riesgo nos hace más propensos a tener este diagnóstico de parálisis cerebral. Ahorita vamos a desglosar un poquito los factores de riesgo. Algunos datos que son de llamar la atención o cuando nosotros tenemos que dar seguimiento especialmente a ese pacientito, es cuando fue prematuro, ¿no? Entonces, en todos los niños que son prematuros tienen más riesgo de tener parálisis cerebral, sin que signifique que si un niño nació prematuro va a tener parálisis cerebral, ¿no? Solamente implica un riesgo mayor.
que haya pesado menos de 1,5 kilos, que haya nacido entre más prematuro con mayor riesgo, ¿no? Entre menos semanas de gestación tenga mayor probabilidad de parálisis cerebral existe. Aquí les puse unas cifras interesantes, como por ejemplo, si nosotros tenemos un niño que nació antes de las 28 semanas de gestación, la probabilidad de que tenga parálisis cerebral es de 146 por cada 1,000. Que si nació después del término, después de las 37 semanas de gestación, es 1,1 por cada 1,000. Entonces, si se dan cuenta, hay una brecha muy importante. Entre más prematuro sea, más riesgo de parálisis cerebral tenemos. Aunque también vamos a tener niños que no tengan factores de riesgo identificados. Y esto también cada vez es más frecuente. No tiene algún antecedente de importancia que nos explique el diagnóstico de parálisis cerebral, pero aún así lo tienen. Y bueno, eso lo vamos a comentar un poco con la doctora Edith de genética. Y en el caso de nuestra población, pues sí somos un poquito más propensos a presentar este diagnóstico porque es más frecuente en las personas que tienen bajos recursos y que tienen algunas regiones geográficas específicas que hacen más probable que se presente este diagnóstico. De manera general, podemos decir que a nivel mundial está reportado que 1,5 a 3 de cada 1,000 nacidos vivos van a desarrollar parálisis cerebral. Entonces, en nuestro país no contamos con cifras exactas, pero se cree que la cifra es un poco mayor a estas publicadas a nivel internacional y quizá andemos entre los 2,5 y 3 por cada 1,000 nacidos vivos. Estos factores de riesgo son los biológicos, son los más frecuentes identificados como probabilidad de que puedan evolucionar o que puedan causar parálisis cerebral. Y lo principal son los factores de riesgo prenatales. Esto quiere decir que se dan antes de que el bebé nazca. Hasta hace algunos años se pensaba que todo era asociado a que el niño no había respirado a la hora del nacimiento y entonces esa era la causa principal de la parálisis cerebral. Actualmente se sabe que no es así. Prácticamente el 75% de todos los factores de riesgo son antes del nacimiento. Entonces, esto se asocia a pues que haya peso bajo, que haya epilepsia en la mamá, que la mamá sea hipertiroidea, que tenga diabetes, que tenga preeclampsia, que desarrolle eclampsia, que haya sangrados en el embarazo, que haya múltiples embarazos, que la placenta no esté funcionando de forma apropiada. Todo esto se asocia a la parálisis cerebral. Estos son los perinatales, y los prenatales, perdón, antes del nacimiento. Y los perinatales son los que se dan alrededor del nacimiento. ¿Cómo es que sea un trabajo de parto prolongado, que dure mucho tiempo, que se tarde mucho tiempo en nacer ese bebé, que se rompan las membranas antes de tiempo, que se presenten de forma anormal o la presentación sea normal? Generalmente los bebés primero nace la cabecita y después nacen los pies. Si esto es al revés, primero los pies o que venga atravesado, todo esto también nos incrementa el riesgo de parálisis cerebral. Y básicamente todo va en relación a la falta de oxígeno en el momento alrededor del nacimiento. Y también tenemos causas postnatales, o sea, después del nacimiento, que estos se dan prácticamente después de que nazca el bebé hasta los 2 años de vida, y pueden ser infecciones, por ejemplo, encefalitis, meningitis, o que haya pasado por un periodo de hipoxia, crisis convulsivas, que tengan enfermedades en la sangre que generen alteraciones en la coagulación, hiperbilirrubinemia, o sea, que se pongan los bebés amarillitos después del nacimiento, o traumatismos craneoencefálicos como golpes severos en la cabecita. Entonces, si se dan cuenta, todos estos son factores de riesgo biológicos, o sea, asociados a las cuestiones del paciente, que nos pueden ocasionar parálisis cerebral. Es los más frecuentes. Y yo les mencionaba también los factores de riesgo ambientales, o sea, también el ambiente nos puede desencadenar o incrementar el riesgo de parálisis cerebral, y se ha asociado a una disminución en la estimulación cognitiva, aunado, como les decía, a los factores de riesgo biológicos. Entonces, si tenemos dificultades o estimulamos poco y además tenemos factores de riesgo, la probabilidad del daño neurológico es mayor. Que haya violencia familiar, no solamente enfocado a golpes, sino también, pues, prácticamente todos los tipos de violencia. Bajo ingreso socioeconómico y la depresión materna. Estos factores, digamos que empeoran la evolución de la parálisis cerebral si ya tenemos factores de riesgo biológicos. Dentro de estos factores que yo les mencionaba, que son muchos,
pues se han dado a la tarea los investigadores a decir, bueno, tenemos muchos factores de riesgo, pero realmente, ¿cuáles son los que más peso tienen? O sea, de todos estos que tenemos, ¿cuáles tienen más probabilidad de generar parálisis cerebral? Y se ha llegado a la conclusión de que estos son los factores, pues, más importantes, que es la prematuridad, la restricción del crecimiento intrauterino, es decir, que el bebé no alcance el peso que le toca para la edad gestacional, asociado a muchas causas, la hipoxia asfixia, la ictericia, que es el que el bebé esté amarillito, las infecciones y otros tóxicos y metabólicos. Infecciones pueden ser de cualquier tipo, como mencionábamos hace ratito, la meningitis, la encefalitis, también algunas otras infecciones como pueden ser citomegalovirus, herpes, que se hayan adquirido durante el embarazo o incluso después y que hayan afectado a nivel central, y los tóxicos y las enfermedades metabólicas, que estos son relativamente menos frecuentes, por eso se ponen en un apartado distinto, pero pues es importante mencionarlos. Cuando nosotros evaluamos a un niño que estamos sospechando que tenga algún daño neurológico, tenemos que hacer como este interrogatorio. Siempre a nosotros en el área de la salud, pues nos sirve mucho que los papás nos compartan todo lo que pasó antes para que nosotros podamos llegar a una conclusión. Entonces siempre interrogamos sobre los antecedentes que tiene ese bebé. Si estuvo hospitalizado, cuánto tiempo, si tuvo oxígeno, si requirió oxígeno, cómo fue el embarazo, incluso antecedentes antes del embarazo cuando esto es posible. Y además preguntamos el ambiente en el que se desarrolla esa familia. Cuando nosotros sumamos todo este interrogatorio más lo que revisamos en la consulta, podemos establecer un diagnóstico, y ese diagnóstico nos permite también establecer pautas de tratamiento y también nos permite saber hacia dónde va este niño, qué tantas probabilidades tiene de lograr la marcha, de lograr la independencia, que finalmente lo que hemos platicado a lo largo de estas pláticas, nuestro objetivo pues en la rehabilitación en el centro es que nuestros niños sean lo más independientes posibles. Entonces, desde las primeras consultas nosotros podemos saber hacia dónde vamos, qué esperamos de nuestros niños de acuerdo a lo que encontramos en los antecedentes y en la exploración clínica. Y también pues nos ayudamos de otros estudios, como puede ser la resonancia magnética, los electroencefalogramas o cualquier otro estudio que nos dé más herramientas para un análisis completo. Actualmente se sabe que la parálisis cerebral se puede diagnosticar desde antes de los 2 años de edad. Antes se creía que la parálisis cerebral solo se diagnosticaba después de que un niño cumplía 2 años. Actualmente eso no se utiliza así. Realmente, como hemos mencionado en todas las pláticas, lo que buscamos es que el diagnóstico sea lo más temprano posible, lo más pronto que se pueda. Incluso, pues tenemos ahora algunas recomendaciones internacionales que nos dicen que el diagnóstico se puede hacer desde los 3 meses de vida, cuando nosotros tenemos todas las herramientas a la mano. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues tener un estudio de imagen, como sería la resonancia magnética, los antecedentes que ya mencionábamos, y 2 tipos de exploración neurológica que nosotros aquí utilizamos en el centro, que son, bueno, esto se llama Hain y este se llama movimientos generales. Cuando nosotros tenemos estas 2 herramientas de exploración desde el inicio, podemos hacer un diagnóstico mucho más temprano. Incluso les digo hasta los 3 meses de edad, y generalmente pues tratamos de que sea por lo menos a los 6 meses de edad o a los 9 a más tardar el diagnóstico. Cuando se hace por debajo de los 2 años de vida, pues consideramos que estamos dentro de este rango de diagnóstico, pero como les menciono, siempre tratando de hacerlo lo más temprano posible. Y considerando que la resonancia magnética no es la que nos aporta el diagnóstico, sino la suma de todo. Porque va a haber ocasiones en las que la imagen, como la resonancia, no se observen alteraciones, a pesar de que sí tenga ese diagnóstico de parálisis cerebral. Entonces, bueno, a veces nos pasa que a veces nos comentan que si no tiene el estudio nada, pues entonces no tiene nada el paciente. No, realmente aquí les pongo, va a haber un 30% de personas o de niños que no van a tener datos alterados en la imagen, en la resonancia, pero que sí tienen el diagnóstico. Entonces, contemplar que este diagnóstico es clínico y que todas las herramientas, como extras como son estas, nos ayudan a un diagnóstico más preciso. Y hay ocasiones en las que nosotros no podemos dar un diagnóstico de parálisis cerebral con certeza, porque los primeros 2 años de vida el cerebro del bebé está en constantes cambios, se están generando muchas estructuras, muchas conexiones nuevas,
Entonces hay veces que todavía nos pudiera quedar la duda si realmente cumple con los criterios para el diagnóstico de parálisis cerebral o no. Y lo que hacemos en esos casos, pero sobre todo el primer año de vida, es decir que el niño tiene un riesgo de parálisis cerebral. Pero si intentamos que se dé desde el principio este diagnóstico de sospecha, a lo mejor podemos decir después, bueno, ya recibió intervenciones y realmente no queda ninguna secuela evidente de las alteraciones motoras y pues sí, finalmente no fue parálisis cerebral, antes era solo un riesgo, era una sospecha, pero sí nos interesa que los papás conozcan desde el principio este diagnóstico o esta sospecha porque se está comprobado que tienen más adherencia al tratamiento. No es la intención como asustarlos o preocuparlos, sino más bien que sepan que hay algo que no anda bien y por lo tanto necesitan apegarse mucho a las indicaciones y ser como muy constantes en el tratamiento que se da. Entonces siempre tratamos de hacerlo lo más pronto posible. Entonces, para que nosotros demos este diagnóstico, pues tenemos que tener ya con la certeza de decir si es parálisis cerebral, pues tenemos que tener todas las herramientas a la mano, como les decía, no siempre la resonancia, pero sí clínicamente todos los datos. Aquí les puse algunos datos, una disculpa porque lo puse en inglés, ya no pude pegar la traducción al español, pero bueno, si a alguien le interesa que le comparta específicamente en español, me puede escribir al correo que les enviamos y con mucho gusto ahí les contestamos la traducción. Pero básicamente lo que me interesa es que ustedes conozcan cuáles serían los datos tempranos de parálisis cerebral. O sea, ¿qué pasaría con un niño en el que nosotros clínicamente o por verlo sospechamos que pudiera ser parálisis cerebral? Primero, de los 3 a los 6 meses de edad, que la cabecita caiga para atrás cuando nosotros lo levantamos. ¿No? Entonces, que no tenga buen control cefálico. A los 3 meses los bebés ya, si todavía de repente les gana, ya la empiezan a controlar mejor. Entre los 3 y los 6 meses no hay este control cefálico y se vaya para atrás la cabecita, ese es un dato de alarma. Que se sienta duro, ¿no? Cuando le cambiamos la ropita, le ponemos la ropa o le cambiamos el pañal, nos cueste trabajo realizar algunos movimientos. O al revés, que se sienta muy aguadito, ¿no? Que esté totalmente aguadito y nos cueste trabajo también cambiarlo porque está demasiado aguadito. También que nos cueste, que observemos que esté mucha extensión, que puede ser del cuello o del tronco, que esté en esta posición constante, o que, pues, digamos que cuando lo cargamos esté como muy duro en posición de extensión, que las piernitas estén duras y también en extensión, incluso a veces se pueden hacer como que cruzan, que se llama un patrón en tijera, que cruzan las piernitas y nosotros lo cargamos hacia esto. Y bueno, ese es un niño de 3, un niño de 3 a 6 meses. Después de los 6 meses, que no se gire para ninguna dirección, que no pueda llevar las manos al centro, a la línea media, o que tenga dificultad para llevar las manos a la boca, que alcance algún objeto solamente cuando alguien le ayude porque mantiene casi todo el tiempo los puños cerrados. Y en un bebé más de 10 meses, que pues digamos que la forma en la que gatee sea rara, por decirlo así, que le cueste mucho trabajo o incluso que no lo logre, que solamente se empuje con una piernita y también que pueda tener dificultades para gatear en general, ¿no? Incluso para ponerse en 4 puntos. Todos estos son signos tempranos de parálisis cerebral, pero recuerden que si estos están presentes, no es igual a que sea parálisis cerebral. Hay algunas, por ejemplo, en el caso del gateo, hay un periodo del desarrollo en el que gatear de esa manera no tiene ninguna repercusión, ¿no? Que gateen de ladito, están aprendiendo y no pasa nada. Entonces, bueno, solamente si es un dato de alarma que si ustedes ven en alguien, pues sugeriríamos que los manden a revisión, ¿no? Nada más para estar seguros de que no hay nada más. Evidentemente, entre más puntos sumamos, pues más probabilidades hay de que se desarrolle o que tenga parálisis cerebral. Y que no se alcancen los hitos a la edad que esperamos, o sea, que no controle su cabecita a la edad que esperamos, que no se siente a los 6 meses, que no gatee a los 9 meses, que no se pare a los 12 meses y también que haya retraso en la adquisición del lenguaje. Todos estos son datos de alarma y tendríamos que enviar para una valoración más profunda. Y les voy a comentar muy brevemente que la parálisis cerebral nosotros la clasificamos de diferente manera, la clasificamos de acuerdo a su origen, que es la etiología, como mencionábamos hace ratito, si la causa fue antes del nacimiento, durante el nacimiento, después del nacimiento, por trastorno motor predominante, esto es clínicamente cómo se ve, los niños que son muy duritos serán espásticos o tendrán una variedad espástica, los niños que tengan anormalidades en el movimiento, o sea, movimientos normales, será una variedad discinética,
Los niños que tengan dificultad en el control de tronco y que caminen como borrachitos tendrán probablemente una variedad atáxica, y las variedades mixtas, o sea, la mezcla de cualquiera de estas. Y puede ser que se afecte un hemicuerpo, o sea, solamente la mitad de un lado, o que se afecten las 4 extremidades, o más las piernas, o más el tronco, o más los brazos. Entonces también lo clasificamos así. Y la última clasificación que utilizamos es la gravedad. ¿Qué tan severa es la parálisis cerebral? Si se dan cuenta, tanto en el autismo como en la discapacidad intelectual, como en la parálisis cerebral, tenemos una clasificación de severidad porque eso nos ayuda a saber qué tanto apoyo necesita nuestro paciente y también nos da una idea de qué tan independiente es y puede ser. Esta es la clasificación que utilizamos, no pretendo profundizar en ella, solamente que sepan de manera muy general que cuando un niño es independiente sin el uso de algún auxiliar, se considera un nivel 1 de parálisis cerebral. Cuando un niño necesita un apoyo, como puede ser una ferulita en los pies o como puede ser apoyo pues, para andar en exteriores, se considera un nivel 2. Cuando ocupamos andadores, sillas de ruedas, se considera nivel 3, pero aquí el paciente lo puede utilizar de forma independiente, él lo hace. En un nivel 4 necesita un apoyo, o sea, que alguien más le ayude para utilizar el andador o que tenga algún dispositivo de movilidad como es un joystick, ¿no? Que pueda mover la silla de ruedas. Y en los niveles 5 son niños completamente dependientes que van a necesitar que siempre los apoyamos para los traslados y las transferencias. Entonces, bueno, así de manera general es como se clasifica la severidad. Si se dan cuenta, un nivel 1 es un niño independiente y un nivel 5 es un niño que tiene, pues que es totalmente dependiente de sus cuidadores. Existen varios trastornos que se asocian a la parálisis cerebral, generalmente pues viene acompañado de algo más, no solamente el trastorno motor. Y aquí les puse de manera general los porcentajes en los que podemos encontrar estos trastornos asociados, como puede ser la discapacidad intelectual. Aproximadamente el 30% de los pacientes van a tener discapacidad intelectual, alteraciones visuales hasta el 75%, a lo mejor si ustedes tienen algún alumno con este diagnóstico, pues verán que muchos tienen estrabismo, que tienen dificultades como miopía o astigmatismo, todo se asocia también. La presencia de convulsiones puede ser hasta en un 75%, o sea, si se dan cuenta es una cifra bastante alta, de las cuales el 20% a veces no se logra controlar. Pueden tener también alteraciones psiquiátricas de cualquier tipo, como puede ser ansiedad, depresión, esquizofrenia, déficits sensoriales que pueden ser como hipoacusia, que es falta de la audición, que escuchen menos o que de plano no escuchen, debilidad visual, que no vean o que vean poco. Y pues como tenemos alteraciones en el movimiento, es muy frecuente que se asocie a que los huesos no se encuentren en condiciones óptimas, o sea, que estén un poquito más desgastados, por decirlo así, y por lo tanto, pues son un poco más propensos a las fracturas. También se acompaña frecuentemente del trastorno de trastornos del sueño y eso pues ustedes a lo mejor también si tienen estos pacientitos o estos niños los pueden observar que a veces llegan muy cansados, con muchísimo sueño, porque además de que utilizamos algunos medicamentos que nos ayudan a relajarlos y les dan sueño, pues el hecho de que haya estas alteraciones en el movimiento hace que también el sueño se afecte y que no se generen algunas sustancias que nos ayudan a conciliar y a mantener el sueño. También se asocia a reflujo, a disfagia y a desnutrición. Entonces, si se dan cuenta, realmente son varios trastornos que se pueden asociar, por eso es que pues, nuestros niños con este diagnóstico necesitan un manejo por muchos servicios. Es frecuente la alimentación y la malnutrición y la desnutrición, generalmente asociado a una menor ingesta, porque a veces no pueden pasar los alimentos, se tardan más tiempo en comer, les cuesta trabajo pasar el alimento, a veces no es segura la alimentación. También, además, hay cambios a nivel del aparato digestivo que favorecen esa baja ingesta, como puede ser que hay más reflujo, hay alteraciones en la boca que no permiten la masticación o en la saliva, se estriñen con más frecuencia y dificultades asociadas al movimiento, como puede ser que tenemos movimientos anormales que no permiten que nosotros podamos comer o favorecemos algunas posturas anormales, ¿no? Hay niños que tienen esta posición constantemente, pues no podemos comer de forma apropiada, aunque se los den, pues la posición es lo ideal. A veces no tenemos facilidad para tolerar ciertos alimentos o hay alteraciones sensoriales, como les hemos platicado brevemente bueno, ayer y antier.
Entonces, pues todo esto favorece que haya desnutrición y malnutrición. Y las cuestiones visuales, pues como les mencionaba, puede haber estrabismo, puede haber diplopia, puede haber alteraciones en la disfunción, en la función oculomotora, déficit en la percepción, ¿no? Cómo percibimos la distancia, cómo percibimos la profundidad, a veces tenemos más sensibilidad, y dificultades en la alimentación asociadas a la disfagia. Se los puse aquí porque me interesa que sepan que esto es muy frecuente. En los niños que tienen parálisis cerebral, un gran porcentaje van a presentar disfagia orofaringia los primeros 2 años de vida. Digamos que prácticamente la mitad de los niños cuando tienen niveles leves de parálisis cerebral, como decíamos hace ratito, niveles 1 y 2, o sea, niños que pueden lograr ser independientes, hasta la mitad van a tener dificultades en la alimentación. O sea, que a veces se va por otro lado, que nos da tos, que como que nos ahogamos con el alimento y que a veces se resuelve hasta que cumplen 60 meses. Eso es en los niños que tienen discapacidad leve. En los niños que tienen discapacidad severa, como son grados 3 y 4, prácticamente todo el tiempo van a tener disfagia orofaringea, o que es esta dificultad en la alimentación, y nos dura pues prácticamente toda la vida. A veces los papás nos dicen, pues yo ya lo veo mucho mejor. Sí pueden mejorar, sin embargo, esta disfagia, aunque sea en menor grado, permanece pues prácticamente toda la vida cuando son grados severos de parálisis cerebral. Y aquí lo menciono especialmente porque a veces nuestros papás se preocupan mucho sobre los tratamientos que se da para este tipo de disfagia. Y pues bueno, ahí queremos que ustedes conozcan que esto puede pasar y que nos apoyen pues también a hacer énfasis en lo importante que es la seguridad en la alimentación. O sea, apegarse a los tratamientos. Existen muchos tratamientos para el manejo de la parálisis cerebral. Hay muchas guías internacionales. Básicamente en lo que nos basamos nosotros es tratar de que el niño tenga la mejor calidad de vida posible, que tengan la mejor movilidad posible y que sea lo más independiente posible. Para eso nos valemos de medicamentos, de férulas o de órtesis y de terapia para poder mejorar las condiciones del paciente. Y aquí yo quisiera pues hacer énfasis en que el hecho de que un niño tenga parálisis cerebral cuando esté en una escuela regular, muchas veces no va a tener una limitación prescrita, digamos, como para que pueda realizar algunas actividades. Puede ser que utilice una órtesis y aún así integrarse a las actividades deportivas o integrarse a las actividades escolares. Entonces, justo lo que buscamos es tratar de que en la escuela se les incluya lo más que se pueda para que no se sientan rechazados y se les motive en que logren más habilidades y tengan más capacidad. Pues hay una frase muy común que dice que lo que no se usa se atrofia, ¿no? Entonces, si nosotros motivamos a nuestros niños para que puedan hacer las actividades y los incluimos con las actividades de sus compañeritos, generalmente logran mucha más evolución, mucho más rápido, se integran con más facilidad y logran ser más independientes. Entonces, bueno, aquí solamente les puse algunas de las técnicas que se utilizan. Y ahora les voy a presentar a la doctora Edith Adriana Pérez González. Ella es especialista en genética médica y perinatal, que nos va a hablar de la genética en la parálisis cerebral.